inteligencia artificial. Recientemente la Secretaría de Hacienda subió unos videos relacionados con la fiscalización, en este caso de los contribuyentes. Y obviamente a estos videos y a esta información le llamó inteligencia artificial y fiscalización. Entonces, pues, ¿qué es lo que está tratando de hacer la Secretaría de Hacienda? Pues simplemente incrementar tus ingresos, incrementar la recaudación a través de la inteligencia artificial. Pues el documento prácticamente está en las redes, está en la nube, solo es cuestión de verlo y sí, es importante darle una leída, ¿no? Haciendo la Secretaría de Hacienda a nivel de, por ejemplo, en este caso, la recaudación. Y obviamente, pues es muy obvio que todos consideremos que esto es en función al CFDI. Y aquí en el CFDI, pues francamente tiene toda la información. Entonces, motivo por el cual nosotros decidimos incluir la inteligencia artificial en el desarrollo de nuestros sistemas de auditoría de links fiscales o pagos provisionales, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer es meternos a nuestro sistema y obviamente recordar el ingreso. Aquí es el usuario, le damos en este caso a aceptar, le damos a aceptar y aquí la contraseña que nos proporcionaron en la compra del sistema. Entonces le damos la contraseña y también recordar que en el caso de que se extravíe esa contraseña solamente hay que solicitarla al área de soporte, obviamente previa factura. Aquí le damos en este caso aceptar. Cuando tenemos contabilidad, autoría fiscal, declaraciones, CIPRE, etcétera. Entonces, pues tenemos por ahí bastante información. Entonces, pues vamos a irnos, por ejemplo, en este caso, a la parte básico. Vamos, por ejemplo, irnos a la balanza final. Y aquí en la balanza final es donde nosotros ponemos la balanza, por ejemplo, pues obviamente final, la del año, ¿no? Y obviamente con esta balanza final o la del año, pues hacemos toda la auditoría. Esta balanza puede ser, pues no sé, por ejemplo, de Brasil, de Argentina, puede ser de Estados Unidos, eh, de México, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en este caso las balanzas, pero esta vez vamos a ver nada más lo relacionado a inteligencia artificial. Entonces, lo primero que vamos a recordar es esta parte donde nosotros configuramos nuestro Excel para que entre y salga y obviamente tenga nuestros complementos que nosotros hacemos, por ejemplo, a nivel de accesos directos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, nuestros complementos. Y, por ejemplo, en este caso aquí también tenemos en la parte de inicio, tenemos estos complementos. Entonces simplemente vamos a ingresar a complementos y, y aquí, por ejemplo, en los complementos vamos a ver un poquito más a detalle esto. A ver, vamos a verlo un poco más a detalle. Entonces estamos ingresando aquí a nuestros complementos y aquí tenemos, por ejemplo, los complementos que Microsoft utiliza para efecto de utilizar la inteligencia artificial. Entonces, pues, aquí, por ejemplo, en este caso podemos ver más complementos y aquí francamente nos va a aparecer una lista de todos los complementos que hay disponibles para el uso de la inteligencia artificial. Entonces aquí vamos a ver, entonces aquí ya tenemos, por ejemplo, esto lleno y vamos a buscar, por ejemplo, bueno, pues aquí hay infinidad, ¿no? Y obviamente siempre recordar que el mejor sistema, el mejor programa. Entonces vamos a ponerle aquí editor de fórmulas.
Aquí le damos en este caso buscar y listo, ya lo encontró. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, el sistema que nos va a ayudar a aplicar la inteligencia artificial en el Excel. Entonces aquí le ponemos, por ejemplo, en este caso agregar y obviamente nos advierte, por ejemplo, de los términos, las condiciones y pues, obviamente pues, hay que aceptarlas, ¿no? Obviamente se puede desinstalar, etcétera, ¿no? Vamos a darle en este caso continuar y ya tenemos, por ejemplo, nuestro programa que nos va a ayudar la inteligencia artificial. Entonces aquí nos vamos a ir a generador y en generador, pues la parte básica y sencilla es qué es lo que queremos que haga la inteligencia artificial. Entonces nosotros podemos tener una fórmula muy complicada o queremos hacer algo muy difícil, entonces hay que recurrir a la inteligencia artificial. Y obviamente sí comentar que esta inteligencia artificial con el tiempo se va perfeccionando de acuerdo que realice uno, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene una suma. Aquí le podemos, por ejemplo, en este caso, de pedir ejemplos de una suma de A a B, 200, ¿no? Pero nosotros aquí en esta parte le vamos a pedir, por ejemplo, lo que queremos en este caso realizar. Entonces, no sé, no sé, vamos a ver nuestro sistema. Nuestro sistema, por ejemplo, en este caso aquí, vamos a irnos a auditoría y luego vamos a irnos, por ejemplo, al índice fiscal. Aquí en el índice fiscal, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos todas las cédulas, por ejemplo, en este caso de Excel, que están hechas y ya diseñadas. Por ejemplo, aquí tenemos las tablas, en este caso, de impuestos. Esas tablas, por ejemplo, la inteligencia artificial nos las puede utilizar para efecto del cálculo automático de impuestos o los pagos provisionales. Aquí tenemos, por ejemplo, lo del IVA. Todos los papeles de trabajo que ya tiene el sistema desarrollados en Excel para el control y en este caso del IVA. Y obviamente si vemos, hay muchas cédulas ya de antes de tratar de hacer una nueva cédula, mejor revisar las cédulas y obviamente utilizar la que ya está hecha. Aquí, por ejemplo, tenemos 368 cédulas de auditoría, entonces ahí podemos encontrar una que en teoría queremos diseñar. Es importante al menos comentar que, por ejemplo, en ese caso, el sistema este, siempre tiene, por ejemplo, las fórmulas abiertas. Para que esas fórmulas, por ejemplo, como están abiertas, se pueden modificar y cambiar, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver algo más. Vamos aquí a egresos, o vamos a otra cosa más sencilla, vamos aquí a balanza, vamos a inicio manual, vamos a declaraciones. Por ejemplo, nosotros recientemente la Secretaría de Hacienda subió lo que es la nueva declaración de IVA y subió pues, una plataforma para el control de la declaración de IVA y la reunió a nuestro... Y, por ejemplo, ya tenemos nuestra declaración del IVA diseñada y obviamente a través del uso de la inteligencia artificial, aquí simplemente ya tenemos la declaración de enero, la de febrero, la de marzo, la de abril, etcétera, y tenemos un historial de declaraciones. Y obviamente esto se llena en función, por ejemplo, en este caso al CFDI. Volviendo a nuestra inteligencia artificial, pues aquí, no sé, algo que se me ocurre es decirle, ¿sabes qué inteligencia artificial? Me gustaría una fórmula para efecto de, por ejemplo, cambiar mayúsculas a minúsculas. Entonces simplemente aquí le decimos a la inteligencia artificial cambiar mayúsculas a minúsculas. Entonces aquí ya la inteligencia artificial va a trabajar por nosotros. Aquí nos puede dar ejemplos o simplemente nos da ya directamente la fórmula. Y esa fórmula lo que vamos a hacer ya la vamos a aplicar a todos nuestros trabajos de contabilidad, autoría o fiscal y las utilizamos. Por ejemplo, cambiar minúsculas y mis, ¿para qué nos podrían servir en el uso del sistema?
Pues fácil, vamos, por ejemplo, en este caso, vamos otra vez a balanza. Siempre en el sistema hay muchos menús, vemos en los menús y vámonos, por ejemplo, a auditoría. Y en auditoría nos vamos, por ejemplo, a un dictamen financiero. Aquí está, por ejemplo, en este caso, un dictamen financiero y obviamente en el dictamen financiero tenemos las notas a los estados financieros. Entonces, estas notas, pues obviamente están diseñadas y son libros, ¿eh? Antes teníamos estas notas como informe corto, informe largo, etcétera, ¿no? Aquí, si ustedes ven, ya tenemos estos iconos diseñados y simplemente dice seleccione para convertir mayúsculas a minúsculas o al revés, minúsculas a mayúsculas. Entonces, por ejemplo, vemos esto lo tenemos, por ejemplo, en este caso en mayúsculas. Entonces, vamos a convertirlo en minúsculas después de que pegamos ya la fórmula que nos dio, en este caso, la inteligencia artificial. Entonces, aquí lo ejecutamos. ¿Y qué es lo que pasa? Esta, por ejemplo, macro o esta fórmula nos va a cambiar, por ejemplo, en este caso, las mayúsculas a minúsculas. Aquí tenemos, obviamente, más mayúsculas. Simplemente las cambiamos. Entonces, ahora, estos iconos que hicimos o diseñamos los podemos ya utilizar en todo lo que vendría siendo el sistema, en las 368 cédulas fiscales. Entonces, por ejemplo, vamos otra vez aquí, vamos a menú y vámonos a un dictamen, ¿sí? Un dictamen, por ejemplo, de una casa de bolsa. Aquí está un dictamen, todas las notas a una casa de bolsa, etcétera. Y no es difícil, o sea que es cuestión de ver y qué es lo que se trata y qué es lo que se informa, ¿no? Entonces aquí tenemos condensados, intermedios y tenemos las notas a los estados financieros. Aquí como vemos está en minúscula, pero ¿qué pasaría si yo lo cambio a mayúsculas? Está un poco más interesante, ¿no? Entonces, esto es a nivel de impresión, a nivel de tener un buen trabajo y obviamente, pues, por ejemplo, aquí cambiando ¿cómo se llama? Mayúsculas, y nos sirve, o sea, hacer, por ejemplo, en este caso, bastantes cosas. Entonces, en estos iconos metemos, por ejemplo, en este caso, las fórmulas que nos dio la inteligencia artificial. Vámonos a ver un poquito más lo relacionado, por ejemplo, en este caso, a la inteligencia artificial y su utilización en el SAT. Vamos, por ejemplo, en este caso aquí, a abrir, por ejemplo, en este caso, ¿qué está haciendo la Secretaría de Hacienda con la inteligencia artificial para efectos fiscales? Y dentro de lo que podemos ver es que la Secretaría de Hacienda ha incrementado la recaudación. Y diría alguien, pues ¿para qué quiere incrementar los impuestos la Secretaría de Hacienda? ¿Para qué quiere una reforma fiscal que incrementa los impuestos? Pues simplemente lo único que tiene que hacer es hacer auditoría a los contribuyentes y con las multas y recargos es mucho más que, por ejemplo, en este caso, incrementar en este caso los impuestos. Entonces aquí vamos a ver aquí archivo. A ver, mientras esto se llena, bueno, aquí ya tenemos aquí auditoría e inteligencia artificial. Esto, por ejemplo, en este caso es a nivel por ejemplo, en este caso, aceptar. Este es a nivel, por ejemplo, en este caso solo lectura. Y obviamente es algo que nos puede, pues, por ejemplo, en este caso, ayudar a entender lo que está haciendo la Secretaría de Hacienda. Aquí, por ejemplo, dice auditorías en proceso. Aquí dice la Secretaría de Hacienda que obviamente hizo 17.559 auditorías. A grandes contribuyentes hizo 2.597 auditorías. Aquí llamemos en este caso a bancos, a centros comerciales, Walmart, Suburbia, etcétera, ¿no? Y 14.962 auditorías, en este caso al resto de contribuyentes. Y obviamente, ¿qué pasó con todas esas auditorías? Como estaba comentando anteriormente, ¿qué pasó? Que obviamente la recaudación fiscal pues, obviamente se incrementó. Y miren, si ven, es un dineral lo que de alguna forma
fue lo que le rituaron las autoridades a la Secretaría de Hacienda. Entonces, pues hay que tratar de nosotros, pues, utilizar la inteligencia artificial en nuestros sistemas, pues obviamente para tener, por ejemplo, un mejor control. Vamos a minimizar esto y vamos a seguir, obviamente, con nuestros sistemas. Bueno, aquí tenemos estos iconos que obviamente estamos de acuerdo en que le ponemos la información a nivel de fórmulas y los podemos utilizar. Vámonos a algo, por ejemplo, en este caso más práctico. Vamos a irnos a menú y nos vamos a ir ¿cómo se llama? Nos vamos a ir a declaraciones y aquí nos vamos a egresos CFDI anual. Egresos CFDI, pero de todo el año. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, los egresos que es a nivel de CFDI, por ejemplo, en este caso de todo el año, pero a nivel, por ejemplo, en el caso de egresos. A ver, vamos a otra opción. Vamos a ir anuales de CFDIs, pero que ya de alguna forma el CFDI ya está pagado. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el CFDI y aquí tenemos, por ejemplo, todos los conceptos que lleva el CFDI, pero ya ordenados a nivel, por ejemplo, en este caso, a nivel de Excel. Y obviamente, pues aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, cuenta de origen, cuenta de destino, en el caso de los complementos, por ejemplo, en este caso de pago. Pero aquí vamos a notar que, por ejemplo, en este caso, esto, si lo vemos, es texto. Si nosotros vemos aquí la suma, nada más dice recuento 13, pero es texto. Entonces nosotros al importar el CFDI del SAT o de cualquier sistema que administre el CFDI, lo pegamos en nuestras relaciones para, obviamente, con ello trabajar para nuestros pagos profesionales. Aquí nos estamos dando cuenta que esto es texto. Entonces, lo que tenemos que pedirle aquí a la inteligencia artificial es decirle, hazme una fórmula para efecto de cambiar el texto, en este caso a número. Bueno, diría alguien, bueno, pero ya eso ya, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, en este caso, este, que aquí tenemos para darle formato, en este caso las cédulas, y le vamos a ponerle número. Entonces, aquí utilizamos el Excel y vemos y no nos cambió nada. Pero si nosotros nos vamos, por ejemplo, en este caso aquí, y le damos formato, aquí nos vamos a buscar aquí, vamos a buscar formato de celdas. El formato de celdas nos ayuda en este caso a cambiar. Y aquí decimos que es número y queremos, por ejemplo, en este caso usar dos decimales a nivel de miles y le damos en este caso aceptar. Y no tenemos nada, no tenemos este detalle, no nos lo está haciendo, por ejemplo, en el caso de usted, pero nosotros ya tenemos la inteligencia artificial y simplemente lo seleccionamos. Aquí está seleccionado, listo, y nos vamos, por ejemplo, en este caso a mano derecha, y aquí tenemos un icono más o menos similar al que mayúsculas, pero aquí ya tenemos la fórmula de cambiar, en este caso, texto a números. Entonces aquí seleccione texto a convertir a números y haga clic. Simplemente ya nosotros estamos diseñando nuestros sistemas para que se adapten a lo que queremos en este caso realizar y en este caso pues la inteligencia artificial. Entonces aquí le pico, ¿sí? ¿Y qué hace, por ejemplo, en este caso la fórmula, la macro, etcétera? Pues simplemente ya hace el cambio de, por ejemplo, en este caso las cantidades, y aquí ya tenemos esto, ¿sí? ¿Sí? Ya tenemos a nivel del lado derecho y obviamente aquí tenemos el total. Y obviamente si nosotros tenemos la idea o el concepto fiscal, esto ya se utiliza para efecto, por ejemplo, en este caso de los pagos profesionales a nivel del IVA, porque aquí tenemos cuáles fueron las facturas que se cobraron. Ahora, esto es anual, pero puede hacerse mensual ¿cómo se llama? O un periodo que nosotros en este caso quisiéramos. Entonces, pues aquí tenemos prácticamente la información, aquí tenemos lo que es por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial.
Y pues decirles que pues, en auditoría, en Excel, en contabilidad, y en eso, no hay mejor programa que uno trabaja. Entonces, pues manden sus correos para efecto de algún comentario, algún hecho. Y en el caso de la compra, pues obviamente, pues un telefonazo o un correo sería lo ideal. Entonces, estamos en comunicación y por su atención, pues obviamente, pues muchas gracias. Y nos estaremos viendo en uno próximo. Saludos y hasta luego. Bonito día.